A ver, pensemos en esto por un momento. Hay una habilidad, una que, la verdad, a menudo dejamos de lado, pero que puede ser la diferencia total entre el éxito y el fracaso, no solo en los negocios, sino en la vida. Y esa es el arte de hacer preguntas. Para que vean el poder que tiene, empecemos con una cifra. 73 millones de dólares. Sí, así como lo oyen, en el 2001 esa fue la cantidad récord que el Real Madrid pagó para fichar a una leyenda, Zinedine Zidane. Fue una transferencia que hizo historia. Pero lo que casi nadie sabía en ese momento era que detrás de esa cifra gigantesca se escondió un error. Y no cualquier error, uno de millones y millones de dólares. ¿Y cuál fue ese error? Podríamos llamarlo el precio del silencio. Exacto. Porque tanto el club como el jugador se quedaron callados. Cada uno asumió que sabía lo que el otro estaba pensando. Y bueno, ese silencio les costó literalmente una fortuna. A ver, vamos a desglosar esta historia. Estamos en el 2001. El Real Madrid ficha a Zidane de la Juventus. Paga 73 millones de dólares, lo que en ese entonces era la transferencia más cara en la historia del fútbol. Imagínense, ambas partes, claro, celebraron. Pensaron que habían hecho el negocio de sus vidas. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Pasan los años y el Real Madrid admite que estaban dispuestos a pagar muchísimo más por Zidane. O sea, lo querían sí o sí. Y del otro lado, el propio Zidane confiesa que él hubiera aceptado la oferta por solo 40 millones. ¿Se dan cuenta? Ambas partes dejaron 33 millones de dólares sobre la mesa. ¿La razón? Simple. Puras suposiciones. Nadie se atrevió a hacer las preguntas clave para saber qué estaba pensando el otro. Y este caso, este error millonario, nos lleva de la mano a lo que podríamos llamar el secreto socrático, que es una idea bien simple pero súper poderosa. La gente más exitosa no es la que tiene todas las respuestas. No, son los que saben hacer las mejores preguntas. Y esta idea no es nueva, para nada. El mismísimo Sócrates decía que si interrogamos a la gente con buenas preguntas, podemos llegar a la verdad de las cosas. El problema es que parece que se nos olvidó. Vivimos en un mundo de respuestas instantáneas, ya listas, empaquetadas. Nos hemos convertido como en receptores pasivos de información. Y en el proceso, perdimos esa habilidad tan humana de cuestionar, de indagar de verdad. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos para recuperar esa habilidad? Bueno, vamos a ver dos tipos de preguntas que son, súper poderosas. Y lo mejor es que se pueden empezar a usar desde ya para mejorar cómo nos comunicamos y cómo entendemos a los demás. Las primeras son las preguntas reflexivas. Ojo, estos no son preguntas directas de sí o no. Piensen en ellas más bien como esas sondas que se lanzan al fondo del mar. Buscan el significado que está oculto, debajo de la superficie de las palabras. La idea es que la otra persona reflexione y comparta más información, pero sin que se sienta en un interrogatorio. Y este ejemplo lo deja clarísimo. En vez de llegar y afirmar, ya sé que tomaron la decisión, que es una frase que mata cualquier conversación, se puede usar una pregunta reflexiva. Algo como, si tuvieran que decidir hoy, ¿qué acción tomarían? ¿Ven la diferencia? Se pasa de una confrontación a una exploración. Se abre la puerta al diálogo. El segundo tipo son las preguntas de confirmación. Y aquí hay una regla de oro en los negocios. Y la verdad en la vida no se trata de creer que entendimos, se trata de saber que entendimos. Es clave. Y estas preguntas son la herramienta para eso, para no caer en la trampa de las suposiciones, para estar siempre verificando lo que oímos. Aquí tenemos algunas herramientas prácticas. Frases como, a ver si entendí bien. Lo que se quiere decir es que, o, ¿a qué se refiere exactamente con esa afirmación? La gente que sabe negociar las usa todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se aseguran de no estar construyendo sus argumentos sobre arena movediza. Buscan la certeza. Perfecto. Ahora, todo esto de hacer preguntas se conecta con algo más profundo, nuestra mentalidad, porque el tipo de preguntas que hacemos, sobre todo bajo presión, depende totalmente de nuestro juego interno. Y aquí, básicamente, hay dos caminos. Por un lado, la mentalidad reactiva, la que busca culpables, la que ataca, la que se deja llevar por las circunstancias. Alguien dice algo que no nos gusta y ¡pum!, la reacción es inmediata. Pero por otro lado está la mentalidad proactiva,
Esta asume responsabilidad, escucha para entender de verdad y, lo más importante, elige cómo responder. No es esclava de la emoción del momento. Y sobre esto, Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, lo expresó de una forma brutalmente honesta. Dijo que a una persona se le puede quitar todo, excepto una cosa: la libertad de elegir su actitud, de elegir su propio camino. Ser proactivo es justamente eso, es ejercer esa libertad, hasta en la conversación más tensa que podamos imaginar. Pero bueno, si de verdad queremos dominar este arte, hay que ir un paso más allá. No se trata solo de hacer preguntas, sino de adaptar esas preguntas a la persona que tenemos enfrente. Hay que aprender a descifrar su código de comunicación. Miren, básicamente hay 4 estilos. Está el analítico. A esta persona le importan los datos. ¿El qué? Quiere lógica, números. Luego, el ordenado. Este se enfoca en el cómo, los planes, los procesos, que todo esté bajo control. El emotivo se centra en el quién, las relaciones, los sentimientos, cómo afecta a la gente. Y por último, el creativo. Su mundo es el cuándo o el y sí, el futuro, las ideas nuevas. Entender esto es clave, porque nos permite hacer preguntas en el idioma que la otra persona entiende y valora. Y para cerrar, vamos con una historia. Una historia que demuestra cómo una sola pregunta puede hacer mucho más que ganar una negociación. Puede literalmente cambiar una realidad por completo. El autor del libro, Mario Borghino, cuenta la historia de su primo, Vittorio Brunati. Imaginen la escena: Segunda Guerra Mundial. Lo hacen prisionero y lo envían a un campo de concentración. Su primer pensamiento, lo único que le venía a la mente era: se acabó, este es mi fin. Su mente estaba totalmente atrapada en el problema, en el dolor, en un destino que parecía sellado. Pero de repente, en medio de esa desesperación, algo cambió. Un giro monumental. Dejó de lamentarse y se hizo una pregunta distinta. Una pregunta que fue como un interruptor. Cambió su enfoque del problema a la solución. En lugar de pensar, este es mi fin, se preguntó, ¿cómo puedo encontrar la forma de salir de aquí? Y esa pregunta, esa simple pregunta, lo cambió todo. Lo transformó. Pasó de ser una víctima pasiva a ser alguien que buscaba activamente una solución. Su mente, que antes estaba paralizada por el miedo, ahora estaba trabajando. Empezó a ver fallas en la seguridad, a calcular los cambios de guardia, a hacer un plan. Y al final, lo logró, escapó. Fíjense en esto, la realidad del campo de concentración no cambió ni un poquito. Lo que cambió fue su forma de enfrentarla. Y eso lo fue todo. Así que la reflexión final es muy clara. Las preguntas que nos formulamos, esas preguntas determinan nuestro enfoque. Y nuestro enfoque, a su vez, determina nuestra realidad. A veces, la forma en que vemos el problema es el problema. Y las preguntas son esa herramienta increíble que tenemos para cambiar los resultados. Para siempre. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué pregunta tiene el poder de cambiar nuestro enfoque